El tema es los efectos de las sentencias. Y vamos entonces a adecuarlo a los efectos de las sentencias en las políticas públicas. Y para ello empezamos por definir qué es política pública. La política pública podríamos definirla, entre otras muchas maneras, como las acciones y los métodos que emplean las entidades estatales para intervenir una situación problemática que debe ser superada o para tratarse metas que busquen el cumplimiento de los fines del Estado, objetivos y metas que en todo caso deben ser verificables y medibles en el tiempo. Vamos a utilizar, además de las lecturas sugeridas, un artículo interesante del profesor Juan Carlos Henao denominado El juez constitucional, un actor de las políticas públicas. Y el profesor Henao menciona la razón o justifica la intervención del juez en la hechura de las políticas públicas. Consideraciones que particularmente comparto, y es que cuando hay una inacción, inoperatividad, hay unos vacíos de las entidades estatales en la garantía de los derechos de los ciudadanos de un Estado, hay un déficit de intervención a través de las políticas públicas en la calidad de vida de los ciudadanos, pues entonces es cuando de manera subsidiaria y por medio de la justicia rogada, que el juez, sobre todo el constitucional, entra a llenar esos vacíos y a superar ese déficit a través de las órdenes judiciales. Órdenes judiciales que en todo caso deben respetar y honrar el principio de la separación de los poderes. No obstante, fíjense que, como lo dice el profesor Juan Carlos Henao, ello solamente sucede cuando ese déficit y ese estado de inactividad se perpetúa en el tiempo. Prueba de ello pueden ser algunas de las sentencias de la Corte Constitucional que hace protagonista al juez constitucional en la construcción de política pública y en la ejecución de planes, programas y acciones para intervenir en una situación problemática. Por ejemplo, tenemos la sentencia T-153 de 1998, que es la que declara el estado de cosas inconstitucional en las cárceles de Colombia por esa vulneración masiva, permanente y sistemática de los derechos humanos y derechos fundamentales de los reclusos, población carcelaria, porque no tienen saneamiento básico, no tienen salubridad, no tienen buen servicio de salud, no tienen una buena alimentación, no pueden ni siquiera realizar sus necesidades fisiológicas de manera humana y digna, no tienen derecho a sus relaciones personales, a sus relaciones sexuales con sus cónyuges, etc. Tenemos la sentencia C-383 del 99, que es la que revierte los efectos negativos del UPAC producidos como consecuencia de ese cambio en la política monetaria del Banco de la República, que convirtió el UPAC en ese gran dolor de cabeza donde muchas familias perdieron sus viviendas. Ahí se perdió un equilibrio contractual, como lo dice esa sentencia, inclusive ordenó la reliquidación de esos excedentes que los bancos tenían en su poder después de ese cambio de política monetaria, y eso es un precedente importante de la intervención del juez constitucional en la política monetaria y en la política de vivienda. Está la sentencia T-025 del 2004, que es la que declara el estado de cosas inconstitucional por la comisión masiva del delito de desplazamiento forzado en Colombia, hablando de cifras incluso de 4 o más millones de colombianos víctimas de este flagelo. Allí ordena una serie de intervención de política social para revertir esa situación y garantizar los derechos de todos los desplazados, incluyendo, claro está, sobre los niños. Ordena políticas sobre este tema. La sentencia T-224 del 2003, que es la que buscó proteger a los recicladores frente a los contratos de concesión del servicio público de basura en el Distrito Capital, y eso tuvo efectos posteriores en el 2011, cuando se volvió a entregar en concesión el servicio de aseo, garantizando los derechos de los recicladores a que fueran regularizados y formalizados. Tenemos también una intervención del juez constitucional a través de sentencias en la política salarial. A través de la sentencia C-1433 de 2000 se declaró inconstitucional un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que no garantizaba
que los salarios de los servidores públicos estuvieran siquiera elevados o a la par con la inflación. Eso es un precedente importante. También está una intervención clara del juez constitucional en materia de salud, cuando equiparó los derechos del POS, es decir, que el régimen contributivo y el régimen subsidiado tuvieran los mismos derechos. Esa fue la sentencia T760. Encontramos también la sentencia T622 de 2016, muy interesante, donde declara como sujeto de derechos al río Atrato, como un ecosistema sujeto de derechos. Eso es una clara intervención del juez a través de sus sentencias en una política pública del medio ambiente en Colombia.